nuestra universidad. Las actividades académicas, donde hemos tenido presentaciones de libros, hemos tenido mesas de diálogo, hemos tenido conferencias, hemos tenido debates, nuestras actividades deportivas, donde gozamos de la presencia de la gran mayoría de los centros regionales en justas de básquetbol, de voleibol, de fútbol, nuestras actividades artísticas, donde nuestros propios compañeros han dejado de manifiesto la grandeza de sus manos, sus olores, sus sabores, sus pinturas. Dan cuenta del talento y del compromiso a la comunidad universitaria con la educación y la sociedad veracruzana. Este festejo lo construimos entre todas y todos, nos ha llevado meses de trabajo. Ha sido una semana de conectarnos, redescubrirnos entre nosotros mismos. Ha sido una semana de charlas, de sonrisas, de sueños, de nuevos proyectos, de rituales académicos, de música, de luz, de color, de compañerismo. Una semana en la que hemos hecho comunidad, una semana donde ha quedado claro que somos UPB. Sociedad veracruzana, seguiremos construyendo una universidad incluyente, accesible, que contribuya en cada una de sus acciones a formar sociedades más hospitalarias, donde todas y todos con nuestras diferencias tengamos cabida, donde formemos seres humanos sensibles, creativos, críticos, con perspectiva de género, de inclusión, de equidad, de sustentabilidad, que sean capaces de construir mundos con justicia social, cultural y lingüística. Seres humanos que privilegien el diálogo, la escucha empática y formen sociedades pacíficas, democráticas e inclusivas, siempre en el marco del ejercicio y el respeto a los derechos humanos. Seguiremos formando docentes con la sensibilidad para fomentar niñeces saludables, felices, plenas, equilibradas, capaces de transformarse a sí mismos y a sus entornos. Larga vida a nuestra universidad. ¿Quiénes somos? UPB. ¿Quiénes somos? UPB. ¿Quiénes somos? UPB. Muchas gracias. Podemos ocupar nuestros lugares. La presentación del libro El regreso a la presencialidad, retos e incertidumbres de la Universidad Pedagógica Veracruzana está a cargo de el doctor Darío Fabián Hernández González, para quien pido un fuerte aplauso, y del doctor José Arturo Herrera Melo. También. Les acompaña como moderadora de esta mesa la doctora Elena del Rocío Manrique Vandala. Estimada doctora Elena, le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, vamos a iniciar. La pandemia que vivimos ha sido un desafío sin precedentes que ha puesto a prueba nuestra resiliencia y capacidad de adaptación. Nos ha enseñado la importancia de la solidaridad, del cuidado de la salud y la conexión entre nuestras comunidades. A través del sufrimiento y la pérdida, hemos aprendido a valorar lo que realmente importa: la vida, la familia y el apoyo mutuo. Ahora es fundamental que utilicemos estas lecciones para construir un futuro más fuerte y equitativo, donde estemos mejor preparados para enfrentar cualquier adversidad. Y es en este tenor en el que se escribe este libro, el cual fue coordinado por el doctor Óscar Valencia y el doctor Gonzalo González Osorio. Y para presentarlo contamos con figuras como el doctor Darío Fabián Hernández González y el doctor José Arturo Herrera Melo, quienes nos van a presentar este libro. Me voy a permitir leer la semblanza curricular del doctor Darío Fabián Hernández González. Es doctor en Educación de la Economía por la Universidad La Salle de San José de Costa Rica, maestría en Desarrollo Urbano y Territorial por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Posee maestría en Desarrollo Económico y Política del Distrito Industrial Italiano por la Universidad Ca' Foscari de Venecia y máster Campus de Vid, Cepal, Ilpes en Conegliano, Italia. Cuenta con una especialidad en Planeación y Proyectos de Gestión Urbana por la Pontificia Universidad Católica de Chile. También posee un diplomado en Desarrollo Local y Regional por Ilpes Cepal y posee la licenciatura en Economía de la Universidad Veracruzana. Ha sido funcionario público en diversas entidades como la Cefiplan, la Secretaría de Hacienda de Chiapas, entre otros. En su trayecto como investigador es autor y coautor de 28 artículos científicos y ha participado en 14 libros publicados en editoriales de prestigio. Desde el 2004 al día de hoy es investigador académico de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales y catedrático de las Facultades de Economía, Administración y Agronomía, de las maestrías en Economía Ambiental y Ecológica, así como del doctorado en Investigaciones Económicas y Sociales. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 1. Adelante, doctor. Muchas gracias por permitirme dirigirme a ustedes. Yo me siento congratulado y muy honrado de estar en esta universidad que quiero tanto, donde tengo tantos amigos y donde se genera tanto conocimiento. Como ya lo decía la presentadora y nuestra rectora, este libro es una obra que aumenta el bagaje científico-cultural en temas de educación para el estado de Veracruz. Ustedes ven la portada, es un libro no solo hermoso y fascinante, es muy representativo de lo que acontece. Hay un autor que me gusta mucho citar, que se llama Hugo Asman, que dice que hay placer y ternura en la educación, y en este libro se enmarca el placer y la ternura con el proceso después de la pandemia. Decimos que hoy día vivimos AC y DC, es decir, antes del COVID y después del COVID, y de eso trata mucho este libro. El regreso a la presencialidad, retos e incertidumbres en la Universidad Pedagógica Veracruzana. Particularmente, en sus más de 4 décadas, ni la Universidad Pedagógica Veracruzana, ni en general la educación en México, nunca afrontaron un desafío semejante al que presentó la pandemia por SARS-CoV-2, COVID-19. No tenemos un precedente de haber afrontado algo semejante en muchos ámbitos y entre ellos el educativo. Esta pandemia se propagó en el año 2019 a escala mundial y en febrero de 2020 hizo una presencia intensa para este año y permanentemente hasta hoy día en México. Como bien señala en la introducción y cito en el libro, esta nueva realidad expuso las desigualdades socioeconómicas y educativas existentes en el mundo y también en la comunidad de la UPB. Según datos oficiales de la UNESCO, fueron dramáticas las situaciones que propició y reveló la pandemia de SARS-CoV-2 COVID-19, especialmente en el año 2020 para México. La caída de las tasas de asistencia en todos los niveles educativos, y aun cuando la mayor parte de la afectación fue en la educación primaria y preprimaria, que alcanzó tasas de hasta el 80% de inasistencia, lo cierto es que la educación superior, las tasas fueron menores, es decir, del 60%, pero el retorno a la presencialidad de los estudiantes fue el más bajo de todos los sectores. Hasta un 32% de inasistencia no retornó o no terminó a causa de factores tan diversos como los que exponen aquí los autores, analizan y proponen soluciones. Desde diversas formas de análisis complementarias que explican en gran medida la profundidad del regreso a la presencialidad, retos e incertidumbres en la UPB, tema y título de esta obra importante, trascendente y sobre todo científico-educativa. Esta obra, coordinada por el doctor Óscar Valencia Aguilar y el doctor Gonzalo González Osorio, nos muestra, nos permite y nos cuestiona a los lectores y a los autores en torno a preguntas tan cruciales en cuanto a la posibilidad de la educación como consecuencia de la pandemia. ¿Es posible la educación en la pandemia
durante y después de la pandemia, el estrés de los alumnos durante el confinamiento y el regreso a las aulas, condiciones de salud, perspectivas de género, experiencia docente en el trayecto formativo, los estudiantes durante y expos el confinamiento en la pandemia, identidades profesionales, docentes, irrupción de estudios, interrupción de estos estudios en la UPB, todos estos temas de gran relevancia son atendidos en esta brillante obra desde la mirada de todo el personal que atienda y está involucrado en el proceso y la gestión escolar educativa, no solo los docentes. Desde esa perspectiva, los autores nos muestran 3 apartados en esta obra que yo dilucido junto con quienes presento. El primer apartado. Les presentamos evidencia respecto a las acciones emprendidas por la institución y su personal académico, administrativo y de apoyo. Me referiré al primer apartado de este libro denominado Los mediadores de la UPB y las políticas institucionales. La apertura de este libro y apartado a la vez lo hace el doctor Óscar Valencia Aguilar con el texto intitulado Las acciones institucionales para el regreso a las aulas en la universidad, una mirada postdecisional de las políticas públicas educativas. En él realiza un estudio acucioso de las opiniones de los estudiantes acerca de precisamente las acciones emprendidas por la institución para el retorno a la presencialidad. Un aporte enriquecedor, no solo por los aspectos académicos que están al centro de la narrativa, sino también por los temas relacionados a la gestión y la administración institucional, especialmente por esta obligada, aunque necesaria, transición a la modalidad híbrida, la mixta y el retorno a la presencialidad en el contexto de la contingencia sanitaria. El doctor Valencia Aguilar nos da testimonio del encierro social con énfasis en el año 2021, periodo de la transición a la nueva normalidad y retorno a la presencialidad, analizando las políticas públicas educativas desde aspectos vivenciales principalmente, y abundando en la bibliografía de temas sobre política educativa y bibliografía de la institución que nos acoge hoy en su aniversario número 40. Con una elocuente disertación respecto a la política pública y las políticas educativas, cita autores muy representativos del Policy Politics, donde explica la lucha del poder político a un nivel teórico global. Enseguida nos lleva a las políticas públicas en México, avisorando 2 enfoques de política pública que serán transversales a toda su obra: las políticas públicas de enfoque top-down y aquellas que son de enfoque bottom-up. Vamos en ello. La metodología es importante de rescatar porque resalta la rigurosidad, iniciando porque el trabajo tenga apego a la línea de generación y aplicación del conocimiento que se cultiva en la Universidad Pedagógica Veracruzana, denominada, cito con comillas, abro comillas, políticas institucionales, sujetos y actores educativos, cierro comillas, que lo hará con un enfoque cuantitativo del tipo de tratamiento de los datos, con un alcance descriptivo. La población de estudios son precisamente los estudiantes que retornaron a la presencialidad en el ciclo escolar 2022-2023, aplicado a un universo de 2.020 participantes de una población de 3.956 en total, es decir, un poco más del 51%, de los 14 centros regionales de la UPB. Mención especial requiere que el universo eran 1.541 personas femeninas y 479 masculinas. En el rango de edad dominante, que fue de 18 a 30 años de edad, con cerca del 78% de la muestra. Dándonos un primer resultado de las políticas públicas educativas para el retorno a la presencialidad, el autor no señala que fueron de carácter top-down, es decir, las autoridades decidían centralizadamente los mecanismos de retorno a la presencialidad. Me permito opinar a este respecto que el autor me hizo reflexionar sobre el alto grado de compromiso y de responsabilidad que se asumió con este tipo de políticas asumidas institucionalmente. El autor analizó con rigurosidad los 5 documentos que se presentaron entre los años 19 y 22 para el retorno de los estudiantes a la presencialidad, describe analíticamente los 9 criterios centrales contenidos en ellos y dilucida su relevancia y pertinencia con políticas educativas para el regreso. Esto para abril del año 2022, que incluyeron diagnóstico,
plantilla del personal y estrategias de retorno híbrido. Los elementos que se analizaron fue matrícula escolar y horario, filtros sanitarios y de acceso. Entre los principales resultados es que el 80% de los estudiantes conoció las estrategias académicas sanitarias de la UPB en época de pandemia y solo el 74% conoció estrategias de retorno. Esto es, si bien, y cito, abro comillas, si bien es cierto que las acciones de la institución fueron elegidas de manera lineal de arriba abajo, top-down, por la premura de las actividades que se realizaron e implementaron para salvaguardar la salud de la comunidad estudiantil, se podrían considerar otro modelo de creación de políticas públicas educativas relacionados con la consulta de bases escolares para llegar a los responsables de la entidad. Esto es bottom-up. El autor en la página 37 de este libro, cierro comillas, nos da una línea de investigación muy importante, dilucida la democratización no solo de la responsabilidad, sino de las acciones. Y para concluir, el autor nos propone desarrollar y realizar un plan de acción relativo a la comunidad interna de los institutos y universidades como la UPB. Respecto al capítulo 2 del libro, factores de los estudiantes que influyen en el abandono de su trayecto formativo en la licenciatura de Educación Básica, estudio de caso del Centro Regional Jalapa, que nos entregan las maestras María de los Ángeles Cepeda Loesa y la maestra Marta Patricia Carrera Pérez, quienes disertan en torno al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de las TICs, en la comunidad estudiantil y académica de la UPB, a partir de agosto de 2021. En que la Secretaría de Educación Pública emite el documento federal normativo para el retorno a la presencialidad, documento base para aplicar nuestro contexto inmediato para el proceso de reincorporación. De forma muy analítica, las autoras analizan y describen las formas de abandono escolar, desde las metodologías e indicadores institucionales más representativos de México. Sostienen que uno de los instrumentos más usuales ha sido identificar el abandono escolar a través de encuestas de censos educativos a diversa escala nacional y estatal. En la primera parte incluyen afirmando que el abandono escolar en México es un proceso muy complejo por la cantidad de factores que inciden en ella, por los factores de migración estudiantil, la falta de registros precisos, la heterogeneidad del sistema educativo, la variabilidad de la definición y medición del abandono escolar desde la perspectiva de investigación científica. Este último punto me pareció sumamente importante de resaltar en el descubrimiento relevante de que en este capítulo se señala la urgencia de un acuerdo nacional por parte de los especialistas científicos y aplicadores de la educación a tan importante fenómeno social, el abandono. Explican con maestría el estudio de indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México en 2021, arrojan cifras del año 2019 al 2020 y hablan de los formadores docentes en la UPB, afirmando que en esta institución que nos acoge, en este periodo ingresaron 156 aprendientes y egresaron 116. Ello implicó casi un 26% de baja durante el periodo escolar, lo que permite afirmar con otros análisis que hay alta correlación en lo que ocurre a nivel federal y lo que ocurre a nivel de la UPAB a escala Jalapa. Con un instrumento que gira en torno a las preguntas del pensamiento y de la intención de la disertación, problemas económicos, formación, deserción previa y durante el retorno presencial, ayuda a continuar con otros cuestionamientos esenciales que concluyen por establecer la idea central de este capítulo. ¿Cuáles son las posibilidades reales de los estudiantes de permanecer o abandonar sus estudios en el Centro Jalapa? A nivel teórico, las autoras utilizan mucha bibliografía institucional y dilucidan propuestas de atención de aminorar el impacto negativo de la deserción. Hacen un análisis de pertinencia efectiva, de la urgencia necesaria de aplicar una atención reflexiva y el análisis a lo que cito textualmente, abro comillas, si los estudiantes tuvieron pensamientos para dejar de estudiar. Esta categoría de análisis, cierro comillas, dejar de estudiar como un pensamiento, una intención de los estudiantes, es una categoría muy interesante para la investigación científica y dan cabal cumplimiento al objeto de estudio a través de ella. El método descriptivo de análisis que utilizaron en el Centro Regional Jalapa
puede ser replicado en cualquier institución de educación superior. Para un universo de 250 estudiantes, las variables como sexo, edad, máximo nivel de estudio, un dato importante es que el 40% de los estudiantes tiene otra formación, además de la que cursa actualmente, que más del 60% está en el rango de 21 a 30 años de edad. De la población de estudio, el 76% son mujeres. Las investigadoras descubrieron que el 24% de las estudiantes pocas veces o siempre tienen un pensamiento de abandono de estudios. Esta atención más psicosocial es muy importante de encontrar, de entender y de atender de acuerdo a la investigación. Y sin embargo, 151 estudiantes, 60%, reconocieron que el inicio del semestre es un gasto muy fuerte para las familias. Esto es que en general los estudiantes afirmaban que la variable económica o financiera no era un factor determinante para que los estudiantes abandonaran o quisieran abandonar la escuela. Era más una intención psicosocial que económica. Esta investigación es importante por esto y otros descubrimientos. Puedo concluir que las autoras profundizan en una discusión en torno a que el 57% de la población del Centro Regional Jalapa desconoce algunas estrategias que les son útiles, que les oferta la institución para continuar con sus estudios. El capítulo del libro logra sus metas de manera sobrada. Muchas gracias por esta parte, pero me falta un capítulo, perdón. El capítulo intitulado, para finalizar, el capítulo intitulado Los docentes de educación superior, condiciones de existencia, retos durante la pandemia y aprendizaje para el retorno a la presencialidad, el caso de la Universidad Pedagógica Veracruzana en México, que nos entrega el doctor Eric Hernández Ferrer. En este importante capítulo se inicia reflexionando sobre las 4 décadas de servicio de la Universidad Pedagógica Veracruzana, identificando que hay mucho trabajo por hacer en cuanto a conocer y emprender acciones, actores y procesos de la institución. Narra toda la importancia que reviste a esta institución y reconoce de manera categórica y muy importante algunas áreas de oportunidad derivado de la pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19. La pregunta de investigación que centra este capítulo es cómo han significado los mediadores pedagógicos docentes de la UPB su experiencia a lo largo de la pandemia del COVID. Esta palabra tan importante es la transversal a todo el artículo, a todo el capítulo, la mediación pedagógica. Para su respuesta, él divide en 4 partes. La primera es como una caracterización del personal docente, un análisis comparado de las IES formadoras de docentes, lo realizado durante la pandemia y los estudiantes en las prácticas de enseñanza de sus maestros. El autor nos da un enfoque etnográfico aplicado a la educación y plantea un estudio indagatorio de procesos socioculturales, instrumentos de la antropología crítica e interpretativa, y los aplica a esta institución y a esta investigación. Debo decir que esta perspectiva me identifica y me satisface mucho en cuanto a la rigurosidad que aplicó el doctor. Posteriormente, el autor nos traslada una breve descripción de la UPB, definiendo su función principal, la formación profesional educativa y de investigación, el gran aporte cultural, científico y educativo que entrega la UPB, y cabe destacar que esto lo sustenta legalmente desde la Gaceta del 30 de septiembre de 1980, que formaliza esta institución. Habla sobre el modelo educativo que denomina el horizonte educativo, lo que involucra la mediación pedagógica, el pensamiento divergente, aprender, entre otros muchos principios fundacionales y fundamentales para este siglo XXI. Utiliza el Google Forms para entrevistar a 281 docentes, el 96% respondió y esto hace una correlación directa con la última evaluación en el que participaron 71% de los estudiantes matriculados. Las 3 grandes dimensiones de este capítulo de análisis es, primero, la condición de existencia o situación de la plantilla docente; la segunda, la opinión docente sobre retos y aprendizajes durante la pandemia;
y la tercera, la opinión de los estudiantes sobre la práctica de sus docentes, un cuestionario adicional a lo que ya venía yo platicándoles. Entre otros datos más relevantes, este capítulo, el tercero de la primera parte, sostiene que la mayor parte de las mujeres, la mayor parte de las docentes son mujeres que se dedican a la labor docente en las instituciones de educación superior que encuesta, entrevista y analiza. Y que del 5 al 2%, menos del 1% de varias instituciones en la región y en el estado de Veracruz y a nivel nacional, el 5% son completamente de base. En este caso, la antigüedad del personal docente es, al menos en personal en funciones, normalmente en las universidades privadas, el 43% es de 4 años o más de base, y en las públicas es el de 63%. En el rango de 15 años o más, las escuelas normales tienen hasta 45% y la pedagógica nacional un 38% de personal de base. El perfil profesional de la plantilla en la UPB es 71% con posgrado, y en la UPN 75% y en la UPB 55% con posgrado. El doctor Hernández Ferrer nos caracteriza, nos presenta, y estos datos, es una gran cantidad de datos, una gran metodología, utiliza entornos digitales y concluye para este análisis estadístico que las estrategias didácticas y de enseñanza de los profesores tuvieron que implementar estrategias de trabajo colaborativo a fin de suplir la interacción social. Plantear enseñanzas de entornos digitales, estrategias como la del aula invertida, que implican metodologías específicas, entre otras muchas estrategias empleadas por los mediadores. Pero en todos los casos, ello implicó para los académicos y los estudiantes jornadas más largas de trabajo, que requerían más horas, más contenido, más ciencia, más técnica, y la demanda fue altísima. Profundizar en contenidos lúdicos y reflexivos, mayor seguimiento a las actividades encargadas a su evaluación. Cito textualmente al autor y abro comillas: esto debe entenderse como un esfuerzo guiado por la vocación docente para que los aprendientes pudieran continuar con sus procesos de aprendizaje. Cierro comillas, me refiero a la página 53. Así, ya voy a concluir, muchas gracias. Así, el autor, en torno a la presencialidad, evalúa a la UPB y sostiene con fuertes fundamentos que la necesidad de regresar a las aulas para formar a los futuros profesionales de la educación requiere hoy día tanto o más socialización para que el logro de sus objetivos se alcance. La virtualidad, el modelo híbrido y todas las formas de virtualización deben recurrir también a la socialización, al en face to face, al encuentro cara a cara, nos dice el autor, y coincido con él. Para concluir, el autor hace algunas reflexiones sobre las enseñanzas, las experiencias derivadas de la pandemia, y nos hace notar que los procesos escolares se dinamizaron con la pandemia. Sin embargo, esto también debe de hacernos pensar en las horas destinadas, el esfuerzo adicional, la preparación, el conocer plataformas, métodos, instrumentos que se fueron implementando. Y finalmente, él nos centra en todo su documento en la cercanía que tiene el concepto de mediador a los sujetos activos aprendientes en los procesos de aprendizaje, y identifica formas y necesidades de mantenerse estos métodos y estrategias de la enseñanza virtual, presencial e híbrida, que armonicen y cada vez sean menos exigentes para el docente, para los estudiantes, para el personal administrativo. Y bueno, creo que este libro, en la primera parte por lo menos, y como lo leí todo, puedo decirles que va dando aporte tras aporte de acciones concretas para un plan de acción, no solo a escala de la UPB, sino del sistema educativo a nivel estatal. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Sin duda, estas precisiones que nos comparte nos generan mucho más interés por revisar y valorar esta obra. Gracias por su participación. Ahora toca el turno al doctor José Arturo Herrera Melo. Voy a leer su reseña. Doctor, bienvenido a esta casa de estudios. El doctor es doctor en investigaciones humanísticas por la Universidad de Oviedo, España. También cuenta con una maestría en investigación en psicología aplicada a la educación y licenciaturas en filosofía y pedagogía. Todos estos títulos obtenidos en la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno en España y profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana. Ha sido galardonado con diversos premios nacionales e internacionales por sus ensayos y tiene numerosas publicaciones en el ámbito de la filosofía de la ciencia y la teoría psicológica. Actualmente está trabajando en un libro que presenta la teoría psicológica que él mismo ha desarrollado, el operacionalismo materialista contextual. Doctor, el micrófono es suyo. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a todos su asistencia en esta mañana de sábado. Podrían estar desayunando, pero están aquí con nosotros, así que muchas gracias. Y bueno, también quiero agradecer mucho a la Universidad Pedagógica Veracruzana por invitarme a esta presentación. La verdad es que yo estoy un poco vetado en la Universidad Veracruzana y yo creo que tiene que ver por los tipos de análisis que hago. Entonces, mis análisis no suelen ser análisis genuflexos, es decir, está muy estilado que cuando son tus amigos aplaudes y cuando son tus enemigos atacas, y yo no me presto a eso. Entonces intento la mayoría de las veces ser muy objetivo en todo lo que digo, y cuando hay que señalar errores se señalan, y cuando hay que señalar virtudes se aplauden, y cuando hay lugares indeterminados también hay que señalarlos. Entonces yo infinitamente agradecido con la UPB porque ya van varias ocasiones en las que me han invitado, y eso de verdad que lo valoro mucho. Entonces, yo voy a hacer una presentación muy global de la sección que me toca, que es la sección 2. Va a ser una lectura filosófica, metapolítica y metapedagógica, es decir que para revisar las estadísticas, pues habrá que ir al libro. Las estadísticas y los números suelen ser muy claros por sí mismos. Entonces me parece que el enfoque con el que yo voy a presentar esta sección va a ser un poco más libre y sí de naturaleza filosófica y metapolítica, insisto. Entonces, hay una cosa que yo quiero decir como preámbulo de mi intervención, y es que, sin lugar a dudas, estamos en una época bisagra. Es decir, parece ser que hay un consenso en historiadores, filósofos, antropólogos, de que habla del FIAL en 1929 con la publicación moderna de Lyotard, luego la caída del muro de Berlín en 1989, y el acomodo geopolítico deja que estamos frente a un pilatón. La Agenda 2030 no es el crossover del mundo, es chiste, cuáles a sus padres. Y luego que los archivos sienten tan una de las más grandes de este libro en general es que pone la llaga y nos hace darnos cuenta de real en un proceso civilizatorio. ¿Sí? Este proceso civilizatorio en las ocasiones será un proceso que genera beneficios, pero también hay que decirlo, es un proceso que también generará problemas que antes no existían. Entonces, retomo un poco la idea que les comenté al principio de que estoy hablando de Susana. El mecanismo mediante el cual yo voy a comentar el libro a partir de una metodología de análisis que yo he utilizado como método de investigación filosófica, que es seas pasivas, es que la pena en discusión, pero también son cosas, es lugares de descubiertas que uno no puede saber consecuencias graves, pero el fenómeno tiene la quiero con los entonces generan los efectos evidentemente tiene de y salud que uno del pensamiento ver juicio pero tenga la capacidad de moverse por los lados intermedios de forma para analizar la sección que me tocó. Entonces, respecto al primer título del capítulo que voy a comentar, competencias investigativas de los estudiantes de la licenciatura en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana, ciclo 2022.
2023 de Gonzalo González Osorio, yo diría que este texto es una provocación para pensar lugares luminosos, lugares claroscuros y lugares tenebrosos. Entonces, ¿cuál es el lugar luminoso de este texto? No porque todos estos lugares sean responsabilidad del autor, no. La obra es una provocación y entonces cuando yo me refiero a que hay lugares luminosos, tenebrosos o claroscuros, estoy diciendo que el texto dice unas cosas, el texto nos hace pensar otras cosas y el texto permite que inferamos cosas. Entonces, de alguna forma voy a hacer una lectura global del texto. Y entonces, cuando hablo de lugar luminoso del texto, una de las virtudes de este trabajo es que plantea que la investigación educativa tiene que estar estrictamente relacionado, por un lado, con los problemas sociales, pero por otro lado, con el conocimiento histórico acumulado a nivel científico. Es decir, una buena investigación educativa, según los propios criterios del autor, y de verdad esto se lo celebro al autor, es un texto perfectamente escrito y muy juicioso. Según el punto de vista del autor, la investigación educativa, para ser de calidad, debe cumplir estos dos grandes requisitos fundamentales. Por un lado, atender a problemáticas sociales verdaderamente urgentes, verdaderamente imperantes, es decir, no vamos a investigar cosas a partir de exclusivamente circunscribirnos a líneas de generación y aplicación del conocimiento o a políticas públicas, sino que la investigación verdaderamente relevante y de calidad es aquella que está determinada por las necesidades sociales más urgentes. Eso es un acierto en el texto. Y otro de los grandes aciertos del texto es que deja muy en claro que la investigación educativa tiene que estar a la altura del conocimiento históricamente acumulado de las diferentes ciencias. Y eso también es un gran desafío, porque no es lo mismo hacer investigación siguiendo políticas públicas o siguiendo modas de investigación, que hacer investigación tomando en cuenta todo el conocimiento históricamente acumulado de las diferentes ciencias categoriales. Ese sí que es un desafío, vamos, casi imposible de cumplir. Entonces, imagínense qué difícil es hacer investigación educativa de calidad. Es decir, por un lado, tienes que atender a las necesidades sociales más urgentes, pero por otro lado, en términos teóricos, metodológicos y prácticos, tu investigación tiene que estar sintonizada con los más altos estándares de la investigación científica históricamente acumulada. Gran problema. Y nos damos cuenta que muchas veces las investigaciones educativas, o sea, yo también por eso dirijo muy pocas tesis, porque suelo ser muy exigente con mis estudiantes y yo les digo, esto que tú estás proponiendo ya lo propusieron en el siglo XVIII y lo propusieron mejor de lo que tú lo estás proponiendo. Así que si tú quieres que yo sea tu director de tesis, necesito que hagas un planteamiento que supere los planteamientos de los pensadores del siglo XVIII. Y para lograrlo necesitas leer a esos pensadores y necesitas investigar las vanguardias en este tema. Entonces, por eso tengo 3 personas que hacen tesis conmigo y tardan 3 años en titularse. Pero a lo que quiero llegar es que hacer investigación educativa de calidad representa ese gran desafío. Es decir, por un lado tienes que estar situado en necesidades sociales imperantes y por otro lado estar a la vanguardia de los conocimientos científicos históricamente acumulados. Ese es un lugar luminoso del texto. Ahí sí, de veras, felicidades al autor. Donde hay un lugar claroscuro, es decir, un lugar de indeterminación, de incertidumbre, que no sabemos cuál va a ser su final. Que los alumnos y los docentes sean verdaderamente investigadores y que el aula se convierta en un laboratorio del mundo. Ahí está un gran problema. Es decir, llegar a esos estándares en investigación educativa implica tener profesores verdaderamente preparados en términos académicos, pero no solo eso, con una verdadera vocación docente, es decir, capaz de transmitir a sus estudiantes el amor por la investigación y el amor por la docencia. Entonces, ese es un problema que todavía no tenemos resuelto las universidades, es decir, ser un buen investigador no lo resuelves con un curso de metodología de investigación y ser buen docente tampoco lo satisfaces con un curso de acción pedagógica o mediación pedagógica. Entonces, esos lugares son lugares de incertidumbre, indeterminación y yo llamo claroscuros. Es decir, que depende lo que nosotros hagamos,
Es decir, si empezamos a tener políticas públicas que formen a buenos investigadores y a buenos docentes, tendremos ese problema resuelto, pero si no lo hacemos, tendremos investigaciones de esas que sirven para hacer la hoguera en Navidad, es decir, que no sirven para nada, porque eso que se dijo ya lo dijeron otros. Entonces, hacer investigación de calidad es verdaderamente complicado. Y hay un lugar tenebroso en este texto, pero insisto, no porque el autor lo propicie, ¿no?, sino que los tópicos que el autor pone sobre la mesa son lugares que por sí mismos resultan tenebrosos cuando se piensan, y es que las competencias de investigación tienen que ser prácticas verdaderamente reflexivas. Miren, yo llevo 20 años haciendo una teoría psicológica y me he dado de garrotazos con psicoanalistas, humanistas, conductistas, psicoterapeutas, y lo que yo intento es proponer un nuevo modelo de investigación, intervención y conceptualización psicológica. Me ha llevado 20 años de mi vida. Entonces, hacer investigación de altura histórica implica agarrarte a macanazos con las tendencias imperantes en investigación. Hoy está de moda el pensamiento complejo, la teoría de sistemas, cómo tratar de explicar el comportamiento de los seres humanos a partir de programas de reforzamiento intermitente con ratas, etcétera. Es decir, hay modas de investigación, pero la investigación de calidad necesariamente tiene que polemizar con las modas de investigación. Entonces, ¿en qué sentido México, los mexicanos, los investigadores mexicanos, podemos generar investigación que esté a la altura de las más grandes investigaciones del mundo? Y entonces, ese es un lugar que nosotros tenemos que resolver, ya ni siquiera como universitarios investigadores, lo tenemos que resolver como nación. Y en este sentido, no me dejará mentir el doctor Fabián, el Sistema Nacional de Investigadores es una plataforma que nos permite hacer eso. A veces con muchas dificultades y siempre remando contra la corriente, pero ahí sí hay que darle un acierto a nuestro gobierno estatal, federal, porque si no fuera por el Sistema Nacional de Investigadores, muchos investigadores estaríamos en la orfandad total. Entonces, aunque es un lugar tenebroso, sí que ya hay acciones que el gobierno está llevando a cabo para resolver esos problemas. Pasando al segundo tema, que son tensiones e implicaciones académicas, culturales, sociales, desde la perspectiva de género en la Universidad Pedagógica Veracruzana, de Lilia Patricia Ruiz Ruiz. Igualmente tenemos tres lugares luminosos, claroscuros y tenebrosos. ¿Cuál es el lugar luminoso de este texto? Pues que pone de manifiesto la condición vulnerable de la mujer. Yo creo que ese es un hecho incuestionable. Sabemos que históricamente las mujeres han estado en posiciones poco privilegiadas, que todo lo virtuoso que pueda ser una mujer en todos los ámbitos de su vida, como madre, como hermana, como profesora, ha sido siempre históricamente menospreciado, y yo creo que ese es el más grande mérito de ese texto. Es decir, la autora, de alguna forma, nos deja de manifiesto que no podemos bajar la guardia respecto de esas maneras en las cuales hemos pues invisibilizado el valor de las mujeres. Hay un lugar claroscuro en este texto, y es que no por nombrar algo necesariamente lo estamos volviendo existente, o no por dejar de nombrar algo necesariamente dejan de existir las cosas. Entonces, un lugar claroscuro de la perspectiva de género y de cualquier perspectiva ética es lograr que el lenguaje verdaderamente tenga una representatividad material, corpórea, temporoespacial en el mundo de la vida. Es decir, de poco sirven las palabras que no reflejan acciones, fenómenos o sucesos. Entonces, tenemos que hacer que todos los términos que ya ha acuñado la perspectiva de género y el feminismo no sean términos vacíos, sino que sean términos con un contenido substancial. Y repito, depende de qué hagamos como sociedad y como comunidad, es el futuro que le espera a estas perspectivas. Y hay un lugar tenebroso, hay un lugar muy tenebroso, no por lo que dice la autora, sino por lo que nos hace pensar el texto. Y es que muchas veces la fabricación de palabras nos hace creer que estamos fabricando fenómenos.
Y es un poco lo que decía en el punto anterior. No tenemos que fabricar fenómenos de manera innecesaria. Ya decía Guillermo de Ockham que no hay que multiplicar la pluralidad de manera innecesaria. Y yo creo que todas las perspectivas que hoy están en boga, animalismo, feminismo, indigenismo, interculturalismo, son perspectivas muy nobles en su contenido, pero son perspectivas que corren el riesgo de estar fabricando un sinfín de términos incontrovertiblemente valiosos que no lleguen a tener aterrizaje puntual en el mundo de la vida. Entonces, necesitamos que esos términos de verdad se traduzcan en conductas, políticas públicas, instituciones, de tal forma, repito, que no sean términos vacíos. Y finalmente, el último texto, que es Salud y Adaptación en Aprendientes de la UPB después del regreso a la presencialidad, un enfoque biopsicosocial, igualmente plantea 3 zonas de reflexión. La zona luminosa es la universidad como promotora de la salud y los maestros como modelo. Una de las cosas que ese texto deja bien en claro es que, y yo estoy completamente de acuerdo con las autoras, con la autora, perdón, no existe un lugar natural más idóneo para el perfeccionamiento del ser humano en cualquier ámbito de la vida que la escuela. Sea escuela en educación básica, en educación secundaria, sea en educación institución. En este sentido, y abusados con esto que estoy diciendo, la universidad también tiene que ser un dique de contención de anomalías que están fuera de las escuelas. Es decir, que muchas veces las escuelas tienen que cerrar las puertas a vicios o a tendencias sociales que están destruyendo a las comunidades. Y muchas veces las escuelas no son conscientes de que son búnker sociales y que las escuelas tienen que ser un lugar natural de perfeccionamiento humano. Ese es un gran acierto del texto, es decir, las escuelas como centros idóneos para la promoción de la salud. Un lugar claroscuro, es decir, que depende de lo que hagamos, es hacia donde se va a inclinar el fenómeno. ¿Es posible generar salud integral en los tiempos que corren? Ese es un gran problema. O sea, con las crisis económicas, con las crisis sanitarias, con la dificultad de acceso a los servicios públicos, con la gran competitividad a escala global, ¿es posible mantener la salud? Yo digo que es un desafío como nunca antes en la historia. Marvin Harris, en uno de sus libros, decía que el hombre del neolítico trabajaba un par de horas y podía tener la mayor parte de su día libre porque ya tenía las necesidades satisfechas. Hoy las personas, y eso el doctor Darío lo debe saber mucho mejor que yo, pasamos mucho tiempo trabajando y muchas veces todas esas horas de trabajo no repercuten en calidad de vida. Entonces, aquí el lugar claroscuro, el dedo en la llaga que pone este texto sobre la mesa ¿es verdad que podemos alcanzar altos estándares de salud dadas las condiciones histórico-epocales y antropológicas que vivimos hoy en día? A mí me parece que es un gran debate. Y un lugar, pues vamos a decirlo, tenebroso, es la confiabilidad o la confianza en el autologismo. ¿Qué significa esto? Es decir, nosotros tenemos que poner en tela de juicio lo que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es que yo crea que tenga salud y otra cosa es que verdaderamente yo tenga salud. Una cosa es que yo crea que pertenezca a las clases medias y otra cosa es que verdaderamente pertenezca a las clases medias. Entonces, las perspectivas autológicas, es decir, la autopercepción, la percepción que uno tiene sobre el fenómeno, a mí me parece que hoy en muchos casos tiene que ser puesta en tela de juicio, es decir, desconfiar de lo que nosotros tenemos por autoevidente. Y yo creo que si las sociedades, los gobiernos, las personas no desarrollamos esa capacidad de ponernos en crisis a nosotros mismos y desconfiar de las percepciones que nosotros mismos tenemos sobre los fenómenos, puede ser que paguemos consecuencias negativas por no poner en tela de juicio nuestros autologismos. Pues de mi parte eso es todo. Felicito a la UPB por su aniversario y un verdadero abrazo a los autores del libro. Y a fin de concluir con el análisis de la obra, le pedimos al doctor Darío Fabián, si brevemente, doctor, en un par de minutitos nos habla un poco sobre la última sección, la sección 3, por favor.
yo una presentación, yo voy a hacer anotaciones finales de estos capítulos. Tenemos 7 capítulos muy interesantes, y este último que ya nos mencionó el doctor José, que me encantó esta visión entre lo luminoso, el claroscuro y los lados oscuros. Creo que nos da muchos elementos para entender más la obra, y me gustó mucho, doctor. Gracias, ojalá que lo tomemos en cuenta a la hora de profundizar. Yo solamente para este cierre que también coincido, importante respecto a al enfoque biopsicosocial que nos entrega la doctora Angélica Ortiz, pero importantes asuntos por altos conocedoramente con claroscuros, ¿no? Estos, los de y estos autores del principio de incertidumbre, en el que la salud mental, emocional y derivados de los se precisa el bienestar integral de la comunidad y el entorno educativo. Esto con un excelente análisis de datos. La autora nos propició investigar a más profundidad la paradoja entre el problema de la salud y que este problema de la pandemia aceleró los procesos de virtualización cibernética de la educación. Tuvo el confinamiento entonces un proceso de incentivo de una manera bastante particular, el tema de la pandemia, respecto a cómo se transitó debido a esta contingencia de salud a los modelos híbridos y virtuales de educación de una manera acelerada. La autora también nos lleva a una serie de análisis de datos, de resultados positivos respecto a los avances del tema biopsicosocial, y quiero resaltar solo algunas cosas. El 40% de los estudiantes de la UPB tiene alguna obsesión con asuntos que deberían de ser menos problemáticos, y el 32% se sienten decaídos o deprimidos en alguna ocasión. Realmente nuestros estudiantes en nuestras nuevas generaciones, los que estamos en el aula frente a los estudiantes, notamos este tema del decaimiento, de la depresión en un 30%, como lo dice la autora, y alguna obsesión con respecto a problemas que debe atender el estudiante. La somatización con los dolores de cabeza o temblores son temas de interés para la universidad. Y para concluir, creo que esto que nos comentaba el doctor José es fundamental. También la autopercepción de estos fenómenos debe centrarnos en una nueva modalidad de conocimiento. Entonces, para concluir, esta interesante obra que creo que todos debemos analizar, leer, para comprender no solo a la UPB, sino los fenómenos educativos de la educación superior en Veracruz, por lo menos, nos permite notar estos claroscuros que bien señala el doctor José. Muchas gracias. Pues yo ofrezco una disculpa al público y a las autoras. Lo que pasa es que hubo una confusión en las hojas, entonces comenté un capítulo que no tenía que comentar en mi primera intervención y no comenté otro que debía comentar. Entonces, bueno, el capítulo Transformaciones de las prácticas escolares en las escuelas normales a partir de la pandemia, retos y realidades en la Escuela Normal Superior Veracruzana, Dr. Manuel Suárez Trujillo, de Beatriz Rocas, Itzel Mendoza Reina y Rosalía Pérez González. También es un capítulo muy provocador, es uno de los que más me gustó del libro, debo confesarlo, porque plantea nuevamente estos lugares luminosos, tenebrosos y claroscuros. ¿Cuál es el lugar luminoso que plantea este capítulo? Que los diseños curriculares tienen que estar a la escala de los desafíos y de las crisis de las épocas. Entonces, no puede haber diseños curriculares que estén desencajados de lo que vive la sociedad. Por eso las prácticas educativas tienen que estar perfectamente coordinadas con el diseño curricular. Si un diseño curricular está desfasado de la actualidad, es un diseño curricular que no sirve para nada. Ese es un lugar luminoso de ese texto. Un lugar claroscuro, de verdad que esto es muy importante.
es cómo ser un buen docente con las tecnologías de la información y la comunicación y en educación remota, es decir, son nuevos desafíos. Los profesores pensábamos que ser buen docente implicaba el contacto cara a cara con el estudiante, revisar sus libretas, anotar, pero en esta crisis de pandemia, en donde todo está mediado por las tecnologías, la gran pregunta es ¿cómo se es un buen docente? Y de alguna forma este capítulo señala eso, es decir, las dificultades que implica una docencia de calidad en estos nuevos escenarios. Y un lugar tenebroso, esto sí es de máxima alerta, no, repito, no por las autoras, sino por lo que ellas provocan cuando escriben, habrá que preguntarnos si las TICs están promoviendo una nueva rotación antropológica de nuestros estudiantes, es decir, están transformando las formas de pensar, de sentir, de imaginar, de sufrir. Y los profesores tenemos que estar bien alerta de cómo esta rotación antropológica provocada por las tecnologías puede llevarnos a verdaderos problemas. Es decir, una anécdota, un estudiante en la clase de filosofía, estoy hablando muy vehementemente, saca su libreta y se pone a recortar. Yo le digo, señorita, estamos en filosofía. Es que su clase es aburrida. Ni siquiera es una respuesta dada por ella misma. Esa respuesta es producto nuevo de la interacción. Yo no puedo competir con TikTok. No me puedo poner una payaso, una luz, una base, y cambiar para mantener entretenimiento. En las a nivel cognitivo están procesando la realidad de forma bien distinta como la procesamos nosotros. Entonces, este capítulo es particularmente interesante porque pone esos temas sobre la mesa. Entonces, felicitaciones a las autoras, espero conocerlas después de andar por acá. Pues muchas felicidades a las autoras, un gran trabajo. Muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar, les queremos comentar que esta obra tiene como portada una obra pintada por la pintora, Esmeralda Romero Palacios. Brevemente la describiré para después pedirle a la rectora que devele, por favor, la pintura que tenemos aquí. Dice, en la obra de Esmeralda Romero vemos imágenes simbólicas representando actos volitivos que, aunque no están en movimiento, declinan hacia el significado que el espectador interpretará. Desde la perspectiva de esta artista, el mensaje está interpuesto entre símbolos que compenetran todo un marco de significados fácilmente visibles, pero difícilmente enunciables. Adelante, rectora. También invitamos al maestro Atanasio a que nos acompañe en la develación de esta obra. Y vamos a contar de las 3. 1, 2, 3. Por su atención. Pues agradecemos a nuestros ponentes de la presentación del libro El regreso a la presencialidad, retos e incertidumbres de la UPB, pero antes de que se retiren, nuevamente pedimos tanto a nuestra rectora como al maestro Atanasio y también le solicitamos al maestro Jesús Guillermo Arévalo nos hagan el honor de poder hacer la entrega de los reconocimientos y obsequios a las personas que estuvieron hoy presentando este libro. Los invitamos que pasen aquí al frente, también a nuestros presentadores. Le pedimos al maestro Atanasio que haga entrega al doctor
José Arturo Herrera Melo de su reconocimiento. Es para el maestro Atanasio. El maestro Atanasio. Sí, para que él haga entrega. Ahora le pedimos al maestro Jesús Guillermo Arévalo hacer entrega del siguiente reconocimiento. Al doctor José Arturo Herrera Melo. ¿Verdad? Perdón. Al doctor Darío Fabián Hernández González. Queríamos entregar doble. Y bueno, vamos a hacer la toma de la fotografía oficial.